en las mañanas de Radio Red. Una mirada diferente. Bueno, ustedes han venido escuchando a lo largo de las últimas semanas una sección que hemos abierto acá de análisis, por decirlo así, de reflexión sobre lo que ocurre en el país con gente que realmente tiene la autoridad para hacerlo. Han escuchado acá a Luis Eduardo Garzón, que fue alcalde de Bogotá, que fue ministro, dirigente sindical. Escucharon también la semana pasada a Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro en varios gobiernos. Y hoy hemos invitado a alguien muy, muy respetado, con el perdón de él, porque sé que él es prudente y pudoroso. Es una de esas personas que están más allá de cualquier duda. Pasaría la prueba ácida sin ningún problema. Juan Carlos Flores, historiador, escritor, ha trabajado también en mesas de trabajo, estuvo aquí en mesas de trabajo periodísticas, estuvo aquí en RCN Radio un tiempo, analista de la vida nacional, fue concejal de Bogotá. Recuerden ustedes que llegó a ser concejal sin gastar plata, algo que alguien puede decir, ¿y eso cómo se hace? Pues sí, es posible, si se hacen las cosas bien y si la decencia marca su derrotero. Juan Carlos se mueve mucho también en Twitter, comparte sus opiniones, sus reflexiones y sus miradas de la vida nacional, y por ello es que hemos querido invitarlo acá, para aprender, para escucharlo, para que nos dé sus luces sobre cómo ve el país. Juan Carlos Flores, historiador, bueno, algunos podrían decir que periodista también, pero bueno, periodista de ocasión, diría uno, de vez en cuando, y sobre todo un gran analista. Bienvenido, Juan Carlos, y gracias por estar aquí esta mañana en Radio Red. Juan Manuel, muy buenos días, un placer estar acá, gracias por la invitación. Además estoy aquí rodeado de amigos a los que veo con alguna frecuencia y a otros a los que no veo tan frecuentemente. Sí, sí. Juan Carlos, la idea de este segmento en Radio Red es aportarles elementos de análisis a los oyentes. Nosotros aquí transmitimos las noticias y de vez en cuando opinamos, ¿verdad? Pero queremos dejar ese territorio en quienes realmente le hacen un seguimiento riguroso a los acontecimientos. Y siempre partimos con nuestros invitados de una pregunta genérica a partir de la cual desarrollamos las siguientes. Y es esta. ¿Cómo ve el país? ¿Cómo va el país? ¿Usted cómo lo ve, Juan Carlos? En el caso de Colombia es una pregunta en la que uno siempre debe tener dos elementos ante uno. La primera, Colombia lleva ya muchas décadas en el filo de la navaja, donde todo parece desbaratarse con la altísima probabilidad de que se desbarate en cualquier momento, pero al mismo tiempo el país posee unas fuerzas que por fortuna no dependen ni de la política ni de la guerra, como es el trabajo diario de millones de personas, desde el pequeñísimo negocio o el trabajo individual, bien sea formal o informal, ambos sostienen el país, pasando por pequeñas, medianas empresas y grandes empresas. Y eso es lo que permite que el país no se desbarate. Y de otro lado, un campo político que, por desgracia, ya llevamos mucho tiempo, que ha sido completamente distorsionado por una casta extorsionista, que especializó la política no en servir, sino en el enriquecimiento exprés. Y eso deforma mucho la percepción de Colombia, porque por desgracia es lo que ocupa la gran mayoría de los titulares, de lo que hace muchas décadas se llamaba la prensa roja, pero hoy es tanta la criminalidad que desapareció ese concepto. Sí, desapareció. Y desaparecieron los grandes cronistas judiciales, que el país los tuvo extraordinarios, que escribían relatos además de altísimo nivel literario, ¿no? Entonces, en esa tensión es que siempre nos movemos, y quisiera uno que ese primer aspecto, el aspecto de todos aquellos colombianos que cada día salen a trabajar y a tratar de mantener viva una esperanza de futuro, fuera lo que pesase más,
pero en la medida en que ese otro segmento que es minoritario, el de esa casta extorsionista, no todos los políticos, por eso no me refiero al grupo político, sino a una casta extorsionista, que deforma muchísimo la percepción de la política en toda Colombia y que deforma la percepción que de Colombia se tiene en otros lugares del mundo. Cuando los extranjeros nos conocen un poco más, dicen, qué país tan sorprendente, qué país tan admirable, tantas cosas a las que han logrado sobrevivir. Es lo que plantearía frente a ese primer interrogante. Ahora, otra amiga de muchos años. Sí, Yane. Iba por allá en la 72 con Caracas y se devolvió. Dijo, ay, está Juan Carlos Flores. Nosotros estábamos dichosos porque ya había terminado. Muchos años. De toda la vida. ¿Cierto? Juan Carlos, en ese mismo sentido, ¿qué le ha sorprendido a usted del actual gobierno? Porque arrancó con muchas expectativas, con muchas ilusiones, pero han pasado muchas cosas más allá de cualquier ideología que pues tienen sorprendidos incluso a muchos que votaron por el actual presidente. Sobre ese tema específico del actual gobierno, ¿qué reflexión se ha hecho a casi 2 años ya de este mandato? Todo presidente en Colombia llega a manejar un potro cerrero, como somos como país, somos una nación muy nueva, eso no se nos debe olvidar nunca. Hay una anécdota que creo que es histórica, es real, cuando al que fue durante muchas décadas, hace muchos años, canciller de la República China, Xu Enlai, que además era un intelectual muy destacado chino, le preguntaron, se aproximaban los 200 años, si mal no recuerdo, de la Revolución Francesa, y le preguntaron, señor ministro, ¿qué piensa usted de la Revolución Francesa? Y le dijo, a mí me parece que es un evento demasiado reciente para opinar sobre él. Sí, sí. Entonces, en Colombia, que somos un país muy nuevo, muy lleno de vida, pero también lleno de conflictos, cada presidente le toca treparse a un potro cerrero. Y el presidente Petro no es la excepción, eso le ha tocado a todos, le ha tocado a todos los que uno recuerda y conoce. A mí lo que no deja de sorprenderme es el hecho que me da la sensación que el presidente Petro se hubiera preparado toda su vida para ganar la presidencia y tuvo el mérito de ganarla en condiciones que no eran fáciles porque en la medida en que no pertenecía al establecimiento político tradicional y menos social o económico, etcétera, etcétera, eso nunca es una tarea fácil. Pero pero ahí finalmente no hubo sorpresa porque un hombre que estuvo en la vida pública alrededor de 30 años. 30 años casi. En la vida pública, digamos, política. Estuvo también en la vida pública, pero ya como una persona disidente armada del sistema. Y es el hecho que yo no logro comprender, es que me da la impresión que no se preparó ya para la tarea de gobernar. Se preparó para ser presidente, para ganar, pero no sí, para sin ganar. duda, y lo hizo muy bien, porque el mérito de Petro ganar la presidencia es indudable. Colombia, y no nos vamos a ocultar nada aquí, Colombia es un país muy tradicionalista, muy tradicionalista. En Colombia, cuando no se es, como ocurre en toda sociedad moderna, uno nunca tengo aquí a mi lado y en algún momento de la vida, ¿qué se iba a imaginar uno que uno iba a estar sentado como usted? Yo estuve sentado como usted aquí, que uno iba a ser periodista radial, ¿cierto? No. Entonces, las sociedades modernas implican siempre que uno puede ser algo distinto de aquello donde nació, las condiciones sociales en las que nació, que uno todo se lo puede transformar. Pero, y esa adversidad la enfrentan muchas personas, la mayoría de los colombianos. Pero lo increíble es que el presidente Petro no se hubiera preparado para gobernar. Y yo creo que eso es lo que se está viendo. No que él que no haya hecho esto o lo otro, eso siempre es una tarea muy difícil, poner los cambios a funcionar, muy difícil, en cualquier lugar del mundo. Mucho más en un momento en que toda la sociedad estamos divididas. A donde uno vaya, la sociedad está dividida. Francia, si vas España. a Estados Unidos, la división es inmensa. Si vas a la Argentina, la división es profunda. Si vas a Chile, la división es profundísima. En el Perú, la división es inmensa. En todo lado. No hay sociedad que no esté dividida. Pero una cosa distinta es cuando llegas al poder
y debes cumplir con unos deberes, con unas tareas. Y allí es donde el presidente Petro está fallando muy seriamente. Juan Carlos. Eso no significa que los que hubieran estado atrás lo hubieran hecho Claro, mal. No. claro. Pero las expectativas frente a él, como usted lo decía, eran de acuerdo, muy grandes. Juan Carlos, acudo a su condición de historiador para plantearle lo siguiente. Mucha gente, la semana pasada Mauricio Cárdenas decía que se ha tenido que salir de un poconón de chats porque ya se han vuelto absolutamente agobiantes, todo el mundo vertiendo allí toda suerte de teorías, incluidas conspirativas, alucinatorias, extraterritoriales, extraterrestres, vialactarias, lo que usted quiera. Y es verdad, pulula mucha información que es inexacta, que puede ser exagerada o que simplemente obedece a fanatismos, de cualquiera que sea su origen. Pero, ¿usted cree que se está exagerando o se está ajustando a la realidad en relación con el miedo de que este gobierno esté incitando a una suerte de guerra civil, que esté dispuesto a hacer lo que sea para prolongarse en el poder? Porque yo creo que ese es el tema de conversación hoy en todas partes, en primeras comuniones, en almuerzos, en agasajos. Todo el mundo dice miércoles, ¿qué va a pasar acá? Unos dicen, no, es que tiene que quedarse porque los que están a favor, porque es que el tiempo no alcanza para hacer los cambios y no lo han dejado gobernar. Y otros dicen, no, es que este tipo va a ser una constituyente, se va a quedar. Y hay miedo, es inevitable, hay miedo, hay gente que está preocupada sobre lo que pueda pasar con el gobernante. Pero un tipo como usted que tiene una mirada allí tranquila, sosegada, reposada y además historiador que pone todo en contexto, ¿cómo ve esa parte, esa arista de la discusión? El presidente Petro no lo está haciendo bien en aspectos estratégicos. Seguramente, y hay aspectos en los que hay gente que trabaja con él que lo está haciendo bien, pero en aquello que el país necesita transformaciones profundas no lo está haciendo bien. Yo pienso la reforma agraria. En la reforma agraria él no necesita el Congreso. En la reforma agraria, para repartir tierras en Colombia, hay leyes suficientes. De hecho, por eso no ha tenido que presentar ninguna ley para repartir tierras. Claramente lo que está fallando allí es su propia dirección y su equipo. Recuerden ustedes que él al final rompió con la ministra Cecilia López porque ella le dijo, presidente, no, las 3 millones de hectáreas no nos van a alcanzar, podemos repartir una cantidad inmensa de tierras, pero las 3 millones no. Los 3 millones no. Y él consideró que eso no estaba bien y ella se fue. Se perdió probablemente la oportunidad de trabajar una persona que no era exactamente como él, pero que quería ayudarle en su gobierno. Sin duda. Y las personas que él ha puesto no han cumplido esa tarea. De hecho, no producen noticias. Si estuvieran repartiendo tierras de manera importante, estaría produciéndose noticias. Ese es un ejemplo de que está fallando el sistema de trabajo del presidente Petro. Al mismo tiempo, yo estoy convencido que no tenemos una oposición a la altura de las circunstancias. Tenemos unos señores que gritan, que dicen pues que Petro va a quedarse en el poder por 100 años más, seguramente se va a hibernar y entonces va a quedar otros 300 años, pero no veo unas personas con la cabeza fría, con el sentido de responsabilidad para decirle al país, en este país, que eso es muy importante, en este país, y es una diferencia de Colombia con otros lugares de América Latina, todo el que ha intentado perpetuarse en el poder ha perdido el juego. La última persona que intentó perpetuarse en el poder en Colombia las dos últimas personas fueron el dictador Rojas Pinilla, y Colombia lo tumbó. Hasta los empresarios hicieron paro contra Rojas Pinilla, los estudiantes, la iglesia, todo el mundo. Los políticos que lo habían llevado al poder, esa frase tan cínica de Echandía, que siempre producía titular para lo que le pidieran, que eso había sido un golpe de opinión, recordemos, la subida al poder del dictador Rojas, y luego Uribe. Y además Uribe en un momento en que había lugares de Colombia donde le prendían velitas, literalmente. Literalmente había gente que tenía una foto del entonces presidente Uribe y le prendía una velita. Entonces,
a mí me preocupa esa oposición que está histerizando al país. Y al histerizar al país le juega a los globos que el presidente Petro pone en el escenario desde hace muchos años, porque esa es una táctica de comunicación, esa no se la inventó el presidente Petro, existe en todo el mundo, ¿cierto? Todos esos mal llamados estrategas de comunicación le plantean a la gente, produzca algo nuevo cada 3, 4 días para que usted domine lo que se llama la agenda. Entonces, yo creo que si uno mira en Colombia, hay unas instituciones, digamos, aquí hay una casta política corrompida. Al mismo tiempo, hay unos controles institucionales que mal que bien han funcionado para todos los presidentes. El presidente Petro a veces parece olvidar que él mismo fue un opositor y un opositor muy berraco, muy berraco, Sí, es decir, claro. muy berraco. Entonces, aquí en Colombia y en el mundo, quien llega a gobernar ya tiene una oposición escriturada, apenas resultó elegido. De manera que lo que siento es un clima en el que la oposición quiere como tumbar a Petro a sombrerazos, lo cual no está bien. Así como Petro se posesionó el 7 de agosto y el entonces presidente Duque le entrega el poder, así yo creo que es a lo que debemos apostarle todos para el 7 de agosto del año 2026. Lo otro es una soberana irresponsabilidad. Cualquier juego con la idea de que hay que sacar al actual presidente a sombrerazos es una irresponsabilidad porque destruye una cosa que le ha garantizado a Colombia una mínima estabilidad, con todos nuestros efectos. Eso hay que compararlo con lo que ocurre en otros lados. Si uno abre esa puerta, como pasa en el Perú, esa puerta nunca más se vuelve a cerrar. De acuerdo. Y es de un peligro inmenso. Y lo que necesitamos es prepararnos para que haya un grupo de gente que el 7 de agosto, si gana las elecciones, un grupo distinto del presidente Petro, sea capaz de corregir lo que haya que corregir y de cambiar lo que es necesario cambiar en Colombia. Pensar que porque a Petro le va mal no hay que cambiar cosas en el país es una soberana irresponsabilidad. Petro no fue elegido porque todo fuera bien en Colombia, no. Fue elegido porque hay una parte de Colombia que siente que esto no va por buen camino. Y yo creo que si nos hablamos con sinceridad entre nosotros, comprenderemos eso. El error del presidente Petro es que se abrazó con la misma casta política que había criticado. De acuerdo. Y ya desde la campaña envió un mensaje fatal. Al tener a un hombre que representa la casta política en sus peores aspectos, como Armando Benedetti, acompañándolo a todo lado. Al llegar, Petro tiene hasta el día de hoy un señor como Liscano. Uno va a Caldas y todo el mundo dice, señor, es terrible aquí, controla hoy la Universidad de Caldas, controla muchas cosas. Un tipo clientelista. Y el clientelismo en Colombia siempre es la autopista directa de alta velocidad para la corrupción. Entonces Petro no dio ejemplo en eso, no hubo una ruptura en su gobierno con la corrupción. Roy Barreras, por ejemplo. Sí, y otros muchos. Entonces, me he extendido, me perdona, pero yo creo que coherente. estamos faltos de una oposición que esté a la altura de este momento. Una oposición que no le juegue bajo ninguna circunstancia a una peligrosísima ruptura constitucional, pero que al mismo tiempo proponga una alternativa y que sea capaz de ganar la elección. Porque esa misma oposición, vieron ustedes cuando Vargas Lleras llega y le juega la idea al globo de constituyente de Petro, cuando además lo que yo digo es, ¿y quién desarrolla después el papel de una asamblea constituyente? El Congreso. Y si el Congreso no cambia, ese Congreso se limpiará el trasero con las cosas más valiosas que pongamos en una nueva constitución. Esa propuesta de la constituyente para usted, en consecuencia, ¿es un globo del presidente? Claro. E insisto, eso es normal en el mundo hoy, en el mundo de las comunicaciones que tenemos hoy, porque ya hoy el asunto no es desinformación ni propaganda, hoy apareció una nueva cosa que ahora se llaman las famosas guerras cognitivas. Cuando se desestabiliza al adversario, se hace que el adversario pierda norte y el adversario empieza a hacer absolutamente todo tipo de locuras de manera que lo desprestigias. Eso lo ve usted utilizado en muchos lugares del mundo. Entonces, hoy los políticos trabajan a enloquecer al adversario. Entonces, por eso necesitamos una oposición con estadistas, no con gritones, que piense con cabeza fría y que diga lo que hay es que proponerle a Colombia una alternativa de manera que en las próximas elecciones ganemos, pero no solamente ganar por ganar, y además ganar contra la corrupción, no con discurso,
sino que llegue un presidente que diga hay que romper con lo que llaman mermelada aquí, que eso es extorsión, y eso es un delito, y punto, y se acabó, ¿cierto? Ni un peso para ningún político corrupto, ninguna negociación de los votos a cambio del presupuesto público en el Congreso. Y eso produciría en Colombia un cambio ni el berraco. Sí, de y acuerdo. yo creo que una parte de Colombia diría, ese es el camino. De acuerdo, de acuerdo. Suscribo todo lo que ha dicho Juan Carlos. Yane. ¿Usted se lo imagina candidato a la alcaldía? No, es que la gente siempre se preguntó, estuvo en el consejo, ¿Por qué hizo no? política y Antes- abandonó la política, No nos digo. alcanzó, qué vaina. ¿Por qué, Juan? Antes de él que me pregunta de votar, de verdad, ¿por qué yo venía pensando en eso? ¿Usted alguna vez ha sido candidato a la alcaldía? No, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se desinfló? No, yo no creo que uno se desinfle, yo creo que uno tiene que comprender cuál es el momento. Y yo no quiero ganar un cargo transando por debajo de la mesa. Pero lo lograría, si quisiera, todavía tiene... Sí, pero ojo que eso es otro modelo, ¿sí? Y es aquí, entonces, se echan unos discursos, ni las Claudia López, los Petro, se echan unos discursos contra la corrupción, y la gente dice, ese es el camino. Pero ganan, ¿de qué manera? Aliándose con esos sectores. Y ese es el obstáculo fundamental para el cambio en Colombia. No la política es absolutamente necesaria, sino un grupo que se hipotecó la política 100% a su favor, que se ha dedicado a saquear el Estado. ¿Cómo va uno a transformar un país cuyo central problema público es la corrupción si llega uno aliado con los corruptos? De manera que yo creo... No sé si me alcance la vida, pero eso es lo que yo Pero, creo. Carlos, o sea que usted, ningún candidato puede ganar si no se alía con los de siempre. Si no Da la sale impresión de que no, ¿no? O sea, No, ¿le toca hay que obligatoriamente? atreverse a romper. Es decir, Pero no han podido ninguno. de todos los que acuerdo, van solos se pero quedan eso no en significa el que camino. pero ojo, pero eso no significa que sea imposible. Las cosas a veces se pueden demorar. Mi criterio, el mío personal es, prefiero demorarme lo que sea a llegar de esa manera. Claro. Punto. ¿Cierto? Punto. Que entonces la gente, pero ¿usted por qué no fue? No importa, ¿me entiende? No me trasnocha eso. Me trasnocharía si yo hubiese llegado y en la calle la gente mira, usted es un traidor, usted nos traicionó, usted nos engañó, usted es un estafador. Ese es mi criterio al respecto. Yo creo que en algún momento eso se va a lograr, porque hoy la gente siente cada vez más que... En Colombia hemos vivido durante muchos años en una tremenda hipocresía. Fíjese usted la palabra importada de Montesinos y de Fujimori, mermelada, que se implementó en Colombia. Que la mermelada, eso no es mermelada, señor. Eso es un pago a una extorsión. Corrupción. Pago a una extorsión. Y eso está tipificado en la ley. ¿Cierto? Y todos los ejecutivos llegan y dicen que no y sí. Entonces, la ruptura con eso es absolutamente necesaria. Y eso es lo que yo creo, Yanelda. Sí. Que eso no, que mi actitud no me lleve al poder ahora o nunca, me importa un pepino. Porque esta es mi convicción íntima. ¡Punto! Claro, Así en me ese pasa. sentido de lo que comenta Juan Carlos y las campañas, ¿cómo ve el actual momento donde se habla de topes de financiación, propaganda negra, cuando estamos hablando de una persona que ha sido un abanderado de campañas con costo cero, movilizándose en bicicleta a las emisoras, él hablando con la gente en la calle? ¿Cómo ve todo esto? Yo creo que el costo monstruoso de la política se ha incrementado aquí en el mundo en la medida en que los políticos no son elegidos, una buena parte de ellos, para cumplir con lo que dicen. No, de antemano ya hay la idea, voy a estafar. Eso suena a un cinismo monstruoso, pero es así. Lo que estoy diciendo es engañar. Y no en balde surgió un espécimen tan raro que llaman estratega político, que no es verdad. Es una persona que empaqueta las heces de manera que no vuelan durante la campaña. Las empaqueta. Pero sabe cínicamente que eso contiene heces. Y todos saben en ese equipo de campaña que hay que decir mentiras. Y el ciudadano, por desgracia, ha aceptado ese juego. Hemos aceptado ese juego. Y se requiere romper con ese juego. Porque ese juego es el que nos ha llevado a esta situación tan grave en Colombia. Que unas personas, pensemos en el señor que llamaban el de Caldas, que murió en la cárcel, y ya él está en manos de Dios, no soy juez de él, pero pienso en la vida terrenal de él, este parlamentario, el de los titiriteros. Mario Castaño. Mario, Bueno, Mario. Castaño. Ese señor, ¿de dónde obtuvo? Un señor que nunca habló. No nos habíamos enterado de su existencia.
que ya había participado antes, le comenta a uno la gente en Caldas, en el enésimo saqueo de la empresa de licores de Caldas, que además es una cosa increíble. Cada determinado periodo saquean esa empresa y claro, como la gente sigue emborrachando, se vuelve y se recupera. Eso no se resuelve de fondo. Y ese señor, ¿por qué obtuvo ese inmenso poder? Se colocó en un sitio donde podía hacer triquiñuelas. Hay una comisión en el Congreso que cierra cuentas de convenios que se establecen entre alcaldías y el gobierno nacional. Y el tipo se puso allí, como necesario a muchos alcaldes, y para ir supuestamente al Ministerio de Hacienda y tramitarles cosas. Y creó a través de eso, ¿cierto?, un peaje. Entonces, mientras no se cierren los peajes de la corrupción en Colombia, no hay arreglo a lo que tenemos. Puede llegar el Papa Francisco, es elegido presidente, pero si el Papa Francisco no rompe con los mecanismos de corrupción, se mantiene lo mismo. Mire que hay un paréntesis, Juan Carlos, en relación con lo que usted está diciendo antes de que Vlado pregunte y llane. Vieron que Yoir Ackerman reveló este fin de semana, un periodista de la revista Cambio, que al presidente Petro le advirtieron desde el año pasado, y es que es un caso idéntico, cámbiele el nombre Mario Castaño por Snyder, Pinilla. Le advirtieron allá en Santander, en una carta, le dijeron: señor presidente, el señor Snyder, y una persona del pacto histórico, usted nombró a un señor que se llama Snyder Pinilla en la unidad de gestión del riesgo, pilas, que tiene pésima fama aquí, y le adjuntaron, parece que varios folios de lo que el tipo estaba diciendo, esto desde el año pasado. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Petro? A mí la carta no me llegó. Me acabo de enterar. Y a lo mejor es cierto. Sí, claro. ¿Qué tal que al presidente no le haya llegado la carta y se haya quedado con esos corruptos en el camino, verdad? Uh-huh. Pero es que hoy es Mario Castaño el titiritero que, como decía Yolanda Ruiz, la corrupción enferma, se murió estando preso, y ahora se llama Snyder, pero en el pasado eran otros. Ese cartel de los contratistas es monumental. Ahí están, esos son los que en últimas verdaderamente gobiernan, porque nadie quiere romper ese círculo, ¿verdad, Juan Carlos? Antes fue Mario, ahora es Snyder, y estaba advertido, según Yoir Ackerman, que no es un columnista uribista, que digamos, es alguien que está haciendo una denuncia, porque digo que el presidente lo atacó a Yoir Ackerman, le dijo: el periodista ha debido enterarse mejor de las cosas, pero voy a averiguar qué pasó con la carta que me mandaron desde, creo que es Sabana de Torres, desde el lugar en donde le habían advertido. En fin, Vlado. Juan Carlos, un problema que nosotros tenemos en Colombia es que ha habido varios líderes políticos que no han trascendido, no han logrado llegar a la cima, o porque no pactan con estos personajes de la política tradicional más asquerosa, o porque, según algunos, no tiene pantalones, porque no es estridente, etcétera, etcétera. Y lo vimos hace 2 años cuando decidieron que Fico era el antipetro, y se sabía que Fico no le daba la talla y no se la dio. Y en buena parte el empresariado de este país es responsable de que eso hubiera sucedido, porque se la jugaron con Fico de una vez. Porque estaban buscando a alguien que tuviera pantalones y no miraron de la calle, al que hoy valoramos tanto, ni al mismo Alejandro Gaviria, ni al mismo Fajardo, etcétera. ¿Usted qué perfil de persona o de líder ve como para que tome ese lugar donde usted decía hace unos minutos, empecemos a hacer cambios para corregir lo que está mal, lo que se está haciendo mal en este gobierno? ¿Usted a qué tipo de personaje, a uno bravo, a uno conciliador, si puede, con alguna referencia de alguien que nos sirva como parámetro, a quién vería usted como liderando, apropiado para liderar esa transición o ese remiendo que tenemos que hacer de país? Yo creo que una primera cosa en unas circunstancias como las que estamos viviendo se requiere de una valentía, no de un machismo gritón, no, de una valentía y de un muy profundo sentido del deber, un sentido del deber que no muera el día en que la persona es elegida y ahí se le olvide el deber y empiece a pensar es cómo favorece a un grupo y cómo prepara lo que llaman los contratistas que saquean el Estado, la pensión.
Un gran contrato es una pensión, así lo llaman. Un gran contrato, pues corrupto, porque ahí se pensionan con decenas de miles de millones de pesos. Pensemos en lo que está ocurriendo con esta cosa terrible que montaron para sacar plata de Ecopetrol a través del arriendo de helicópteros. Es decir, en todo lado uno ve en la contratación pública la maldad desde el inicio, no la maldad que surge después. Y sin duda que una persona hoy en el mundo, no solamente en Colombia, en sociedades tan profundamente divididas, se requiere de la capacidad de intentar llevar a cabo acuerdos, pero no para mantener este régimen de saqueo, porque en Colombia los acuerdos son siempre, garantícenme a mí la impunidad. Entonces siempre es, no, yo quiero la impunidad que ustedes le han dado a este y al otro expresidente. Cuando el presidente Petro se declara sorprendido de lo de Snyder Pinilla, y yo me pregunto, ¿y entonces por qué tiene de embajador Armando Benedetti? ¿Por qué tiene de embajador Armando Benedetti? ¿Cómo es posible que Armando Benedetti sea embajador de Colombia? ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que tiene que callar el señor Armando Benedetti para que le den ese cargo? Después de todo lo que dijo. Entonces, allí es donde yo señalo que si usted desde el inicio no rompe, no envía un mensaje, y ahí es donde se requiere la valentía para esa ruptura. Porque hay una inercia en Colombia de decir que es que no se puede de otra manera. Entonces los colombianos al mismo tiempo nos enjalmamos cada 4 años, aceptamos la enjalma de la corrupción, porque es que no se puede de otra manera. ¿Cómo no se va a poder de otra manera? Claro que se puede, porque en tantas sociedades hay políticos con todos sus defectos humanos y sus méritos, pero no están centrados, una parte de ellos, en el saqueo total de los recursos públicos. Subrayo, saqueo total. No es que es un poquito, no, es saqueo total. Y luego se requiere de una capacidad para tender puentes muy fuerte y de trabajo. Cuando una persona llega a producir cambios, eso es trabajo venteado. Esos son 4 años durísimos, durísimos. Eso no es que simplemente soplar, decir cosas bonitas y hacer botellas. Además se pierde mucho tiempo de trabajo tuiteando. Sí. Quita total, tiempo. Total. Bueno, a propósito de eso, le quiero preguntar sobre Galán. A Claudia dicen le salvó el COVID cuando llegó la pandemia porque se dedicó a trabajar para prevenir. Y Carlos Fernando entraron incendios forestales y ahorita está dedicado al tema de racionamiento. ¿Ha hecho algo? ¿Usted cree qué lectura le hace de lo poco que lleva y si va a poder realmente darle como una mirada diferente a Bogotá? Es su deber, si estamos hablando de los deberes. Yo creo que hay unos puntos ácidos por los cuales se le va a evaluar al alcalde Galán. Uno, que me sorprende, que no haya dado todavía explicaciones. El alcalde da ruedas de prensa para anunciar que se va a tumbar una estación de Transmilenio. Yo un día pasaba caminando, bordeando la estación de la calle 26, yo uso transporte público, y estaba allí el alcalde dando una rueda de prensa. Dije, ve, qué curioso. Eso es una rueda de prensa del gerente del metro, el director del IDU, en fin, bueno. ¿Por qué no ha dado una rueda de prensa para decir por qué razón ignoró la información de la que él disponía desde antes de su posesión de que los embalses estaban secando? Eso le han dado mucho con eso. Porque desde Claudia López. Claro, de acuerdo, pero ella ya no está y ya en su momento en algún debate le van a sacar eso, pero en el caso de él, ¿por qué? Es que gobernar no es para que solamente hagan titulares, por eso yo hablo de valentía. Gobernar no es para los verdaderos estadistas, no dependen de los titulares que saquen sobre ellos. Saben que lo que están sembrando va a durar. Entonces, eso para mí es una muy mala señal. De que, ¿por qué no lo hizo? Y voy a decirlo con sinceridad, seguramente porque esos famosos estrategas le dijeron, va a dañar el buen inicio que tiene. Es que mire que tiene 70 puntos, no sé, y eso es una soberana estupidez. Esos puntos se van en cualquier momento, se desaparecen. Lo que queda es el recuerdo de la gente, ¿trató de hacerlo bien o no trató de hacerlo bien? Luego tiene una prueba ácida muy dura, y él no ha explicado esto con claridad. Me parece que él es una persona que le cuesta comprometerse. Le cuesta comprometerse. ¿Cuál va a ser su relación con la casta política? ¿Cuál va a ser?
¿Les va a dar o no les va a dar? Y eso no puede quedar ahí a medias, no, eso tiene que ser expresado de manera absolutamente clara. Porque si no se expresa de manera clara, los que están abajo o al lado van a decir, este está arreglando por detrás. Y es que se está generando esa impresión. No, los que están al lado o abajo. Es decir, ¿por qué la corrupción agarró tan pronto al gobierno del presidente Petro? Porque mucha gente decía, pero a ver, si aquí está está el otro, está Benedetti, está Liscano, está Roy Barreras, y entonces ellos están ahí haciendo hostias. No, ese no es el diablo, ese es el diablo haciendo hostias. Entonces, a lo que digo es, ¿le han escuchado a usted al alcalde Galán cuál es la manera en que él se va a relacionar con la casta política? No, porque él no ha dicho nada, pero sí se tomó foto con todos. De acuerdo, no, eso no tiene nada de malo. A lo que yo subrayo, hay que relacionarse con ella, pero hay que decirles claramente a qué atenerse con uno. La gente tiene que saber a qué atenerse con un alcalde, ¿o no? No les voy a dar en general, y funcionario que yo descubra que está negociando en la gestión de la administración con un grupo de concejales, se va de aquí. ¿Le han escuchado a usted? Entonces, yo tengo una preocupación por ese aspecto de que es una persona que no se compromete, que no expresa de manera clara cuáles son sus líneas divisorias, cuál es su frontera. Y hoy en Colombia es fundamental, uno no puede criticar a Petro y al mismo tiempo, que esa es mi crítica a la oposición, no establecer las fronteras absolutamente delimitadas con la corrupción. Y frente a la corrupción en Colombia, el que no tenga un no con el ejemplo diario, no cambia nada. Ese es mi criterio, Yanela. Mi humilde opinión, diga. De acuerdo, no, muy contundente. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Radio Red, muy interesante todo lo que usted dice. Yo resalto la idoneidad de Juan Carlos para decir todo, porque su vida ha sido un ejemplo. Sí. Su vida pública ha sido un ejemplo. Y nadie podrá decir, oiga, Flores, ¿no? Sí, mire quién habla. Mire quién habla, sino de que no tiene rabo de paja. Yo le tengo. Pueda que le caiga bien a unos y mal a otros. Claro, eso ya es otro cuento. Eso es otro pero yo cuento. puedo hacerle una preguntita antes de que se vaya. Por toda la mañana callado ahí. No, estaba registrando en nuestras cuentas las intervenciones tan importantes. Ya. Está bien, Bradito. Por ser usted. ¿A usted cómo le parece lo que está pasando en la Caracas? Después de que nos enflautaron ese metro elevado, después de que habían renegado tanto de metros elevados, y nos enflautan ese metro y nos vamos a quedar un tiempo sin metro y sin Transmilenio. Transmilenio porque no se puede usar por las obras y el metro porque se está haciendo. ¿No le parece que fue una trastada haberlo hecho por la Caracas, al menos haberlo hecho aéreo, habiendo hoy en día tuneladoras que hacen eso sin ningún problema y esas cosas, pero ¿no le parece que eso es un despropósito, que fue un gran error de diseño haber tomado esa decisión? Tiene usted toda la razón, Flado, pero antes del error de diseño hubo una decisión política que fue una bajeza para con Bogotá. 2 bogotanos complotaron contra la ciudad, el presidente Santos y el entonces alcalde Peñalosa. No pensaron en la ciudad. Obraron de manera mezquina, absolutamente mezquina. Claro, les importa un pepino. Tienen apartamentos en otras capitales del mundo, donde se pueden refugiar en cualquier momento. Yo creo que eso no se debe olvidar nunca, lo que ellos dos le hicieron a la ciudad. En el mundo, pensemos en una ciudad como Nueva York, donde tal vez alguno de ellos tiene apartamento. Esa ciudad lleva, como ustedes lo saben, años, y eso vale una plata gigantesca, levantando las líneas férreas que atravesaban la ciudad para ubicarlas por otro lado. Esa es la tendencia mundial. Que Peñalosa mismo lo decía, que en todos los países se están tumbando los metros elevados. Sí. Y esto va a ser una herida en la ciudad espantosa, porque va a ser, eso es un puente elevado, eso es el puente más largo elevado de Colombia, espero no estar equivocado, y por detrás va a ser un defecadero, un orinadero, una fuente de inseguridad espantosa. Pero el diseño, además inicial, nunca se le contó con toda sinceridad a la gente. Yo traté de hacer pedagogía sobre eso en el consejo, como lo sabe Yanelda. 1/3 del valor del metro se va a ir en rehacer la troncal de la Caracas por debajo del metro. Una cosa que no tiene ningún sentido. No. Por debajo del metro
para el Lego de Peñalosa enfermizo, mantiene el Transmilenio. Eso cuesta 1/3 de lo que vale el metro. Si eso todo se hubiera dedicado bien, iría a ese metro subterráneo. Y ha pasado inadvertida, ustedes tal vez lo reseñaron, uno de los miembros de la actual junta directiva del metro pidió que se suspendiese ese Transmilenio por debajo del metro. No el Transmilenio ahora provisional, no, sino que no hubiese en el futuro un Transmilenio por debajo del metro, porque además eso va prácticamente a desaparecer la avenida Caracas para cualquier otro tipo de transporte, porque por el centro van las columnas y por los lados va a ir el Transmilenio. Pero el Transmilenio va a competir con el metro, es decir, es una cosa que no... contra todo. Entonces, el daño que Santos y Peñalosa le hicieron a la ciudad urbanísticamente a ese respecto es inmenso. Y fíjense ustedes, nadie ha planteado, listo, bueno, ya le vamos a hacer esta herida, hagámosle una cirugía plástica por debajo, es decir, ¿qué cosa urbanística nos vamos a plantear? Nadie. Ninguno de los candidatos a la alcaldía ha planteado eso. Para evitar que esto se convierta en el defecadero y orinadero y botadero de basuras más grande de Colombia urbano, ¿qué hacemos por debajo de ese horror que es ese puente elevado gigantesco? Entonces, es allí donde yo señalo que a la gran mayoría de los políticos les importa un pepino lo que luego ocurra. De acuerdo. Porque se van a disfrutar de la gran vida por fuera de Colombia, ¿sí? A participar en eventos internacionales, a vivir allá largas temporadas. Y cuando vienen acá, pues se van a las fincas, ¿cierto? Donde nadie los molesta, donde no tienen que sentir esos malos olores, en fin, etcétera, etcétera. No viven la inseguridad porque van en carros blindados que hasta su muerte vamos a seguir pagando nosotros. Entonces, eso fue un daño, Vlado, inmenso a nuestra ciudad. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, gracias por estos minutos aquí en Radio Red. Esperamos que sea la primera de varias veces. Sí, por supuesto, claro. que eso depende de su tiempo, ni más faltaba. Nosotros encantados de tener personas así, personas decentes, Sí. hablando con la verdad, venga de donde venga y vaya hacia donde vaya el dardo. Cáigale a quien le caiga. Cáigale el guante a quien le caiga. Y es muy importante una voz como la suya, Juan Carlos. Lástima que usted no haya seguido por la vida pública. Pero política. Juan Manuel, recuerde que Es una manera de chuzarlo. nadie se muere en este país, nadie se muere políticamente del todo. Sí me entendió. De incentivarlo. ¿Cierto? Sí. Porque gente como usted, que hace falta. Bienvenido, Juan Carlos, esta es su casa. No, gracias a ustedes, un placer estar aquí. Juan Carlos Flores, historiador, pensador y escritor en Radio Red, ayudándonos a entender lo que está pasando. 9 de la mañana, 11 minutos.